Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Pues un día más estamos con un nuevo vídeo, una nueva videocrítica, en este caso de uno de los estrenos, yo creo que más curiosos del verano por varios motivos que ahora os explicaremos. Se trata de Fly Me to the Moon, la película protagonizada por Channing Tatum y Scarlett Johansson, que destaca entre todo lo que se va a estrenar este verano porque es una propuesta original, una película original. No está basada en ninguna... no está basada en una novela, ni en una obra, ni es una secuela, ni una precuela, ni es un remake tardío, ni una secuela de 10 años después, nada por el estilo. Es una película, una historia original, con bastantes detalles muy curiosos. Pero antes de entrar en faena, recordaros que este es un vídeo de la revista Acción Cine, que tenéis, por supuesto, todos los links de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, por aquí abajo, y que además tenéis nuestra web, accioncine.es, para ir a ver las críticas en revista, las críticas de la web, las críticas semanales de las películas, entrevistas exclusivas, reportajes, de todo. Lo tenéis ahí en accioncine.es, por supuesto, el canal de Telegram y el canal de WhatsApp, por si queréis formar parte de la familia Acción Cine y uniros a ese grupo de cinéfilos que conforman esta familia. Y, por supuesto, la revista en papel, que está en el kiosco, que acaba de salir hace nada y estamos muy orgullosos de ella. Queremos celebrarla con todos vosotros. Dicho lo cual, y con todo esto, vamos a hablar de Fly Me to the Moon, que es una película, es una comedia romántica, en un tiempo en el que las comedias románticas parece que habían dejado de interesar al público hasta que llegó Cualquiera menos tú en Navidades y revolucionó la taquilla por completo, hizo unas cifras que nadie esperaba por una película realmente modesta en todos los sentidos. No tenía grandes estrellas, no tenía un género que ahora mismo esté interesando al público en las salas de cine. Se siguen haciendo muchísimas comedias románticas, pero sobre todo para el formato de streaming. Se estrenan muchas allí y muy pocas tienen éxito en taquilla. Y en este caso, con esa comedia romántica utilizan como telón de fondo es una comedia de época y está ambientada en los años 60, en 1969 de hecho, con el primer viaje del hombre a la luna. Un primer viaje que supuso muchos quebraderos de cabeza para la NASA y que ha sido fuente de teorías de la conspiración por doquier, algo que la película aprovecha y hace suyo para reírse de ello y con ello, y contar esta peculiar historia en la que la NASA, ante el gobierno, ante la baja popularidad del viaje a la Luna y de los problemas que han ido surgiendo y que no han permitido prosperar al proyecto y problemas técnicos y demás, con este último intento de que, como dijo Kennedy, pondremos un hombre a la Luna antes de que acabe la década, en 1969 se estaba acabando la década y tenían que poner el hombre a la Luna, con lo cual, en este caso, contratan a una agente de publicidad para que le dé vidilla y para que despierte de nuevo el interés por parte de la audiencia, por parte del público en este programa. Algo que empieza a funcionar, pero desde el gobierno no las tienen todas consigo, por lo que elaboran un plan alternativo en caso de que el viaje a la Luna fracase. Y hasta aquí puedo leer, porque esta videocrítica además va a ir sin spoilers. Va a ir sin spoilers porque no nos dejan hacerlos y no podemos comentar más que lo que nos permiten. Y además tiene un par de giros muy curiosos que es mejor que descubráis vosotros mismos. Siendo una comedia romántica y siendo una comedia que tiene romance por un lado y por otro lado tiene esa mirada con bastante vitriolo a lo que son las teorías de la conspiración. En este caso, la madre de todas las teorías de la conspiración, que es la de el viaje a la Luna, si fue real o no. Yo personalmente creo que sí, estoy totalmente convencido de que sí, pero la película juega con eso y propone una idea muy curiosa y muy divertida. Para mí me resultó tremendamente divertido en ese sentido.
La película está dirigida por Greg Berlanti, viene producida por la propia Scarlett Johansson, que ha sido el gran motor de la película. Tenéis una entrevista extensísima con el propio Berlanti en la revista, pude entrevistarle, pude hablar con él durante un buen rato, estuvimos hablando largo y tendido y hablando de sus series de televisión también. Todo el mundo le conoce por el universo DC, el Arrowverso que él creó, era uno de los principales creadores y el productor de todas las series. Y todo el mundo lo conoce por eso, pero yo le tengo muchísimo cariño a Everwood, que es una serie que adoro y que él mismo me decía que tiene muy cerquita de su corazón, porque es una serie que mucha gente parece haber olvidado y no debería. Tenéis todo lo que respecta a la película en la revista de este mes contado por su propio director, que ha dirigido alguna película más. Por ejemplo, estaba intentando recordar Con Amor Simón, por ejemplo, Con Amor Simon, es una de sus películas como director, y que aquí lo que ha hecho ha sido, por un lado, tomar como punto de partida las comedias con romance de los años 80, en cierta medida, como películas de James Brooks o de Nora Ephron o similares, que tenían un componente romántico, pero tenían una historia detrás potente, o que era un elemento más importante incluso que el romance. El romance era algo como secundario, como un añadido. Pero al estar ambientada en los 60 y al contar este tipo de historia, la película tiene ese aire de comedia romántica, juega mucho con la screwball comedy, con los diálogos muy rápidos, con los personajes muy peculiares, muy chispeantes, que tienen mucho carisma, y entonces recuerda a ese género, sin llegar al nivel de, por ejemplo, las películas de George Cukor o de Howard Hawks, aunque a mí personalmente me recordaba continuamente a una de las últimas películas de Howard Hawks, que es la divertidísima Su juego favorito, His Girl Friday, que a mí me encanta, que tiene algunos de los chistes más divertidos de la carrera de Howard Hawks, pero que está un poco olvidada, y que tiene ese toque de personaje femenino entrando en un universo masculino, cambiando las reglas, y en un mundo y en una época en la que los personajes femeninos, las mujeres estaban todavía más apartadas de esta situación, con lo cual hay un choque entre estos dos personajes, que es el jefe del programa de la NASA, que es el personaje interpretado por Channing Tatum, todo un caballero del sur en este caso, y un personaje neoyorquino, el caso de la actriz, fuerte, decidido, con un pasado curioso, que viene a revolucionarlo todo y que lo revoluciona todo y cambia las cosas. Para bien, para no bien, el caso es que entre ellos dos surge esa química que está muy bien llevada por la película, porque los dos actores tienen una muy buena química en pantalla, entre ese toque sureño y ese toque neoyorquino. Hay algo que sí es verdad, el director nos comentaba que a él le recordaba a Spencer Tracy y Katharine Hepburn. No llega a eso. No llega a eso, pero sí es verdad que busca ese tipo de relación entre ellos dos y de química entre los dos actores, lo cual funciona muy muy bien dentro de la película y la hace muy divertida de ver y muy ligera de ver. Yo estaba viéndola y estaba diciendo, me lo estoy pasando bien con un tipo de película que últimamente no veo en cines, que es este tipo de comedia romántica elegante, clásica, con diálogos muy rápidos, con una temática interesante, más allá del hecho de dos personajes se conocen y no pueden estar juntos y van pasando cosas. Hay algo más, hay una historia detrás, muy divertida y muy gamberra, y aquí entran sobre todo dos actores, dos personajes que creo que aportan mucho, aunque con ciertas limitaciones, que son son los actores Ray Romano y Woody Harrelson. Quien sale ganador de todo esto es Woody Harrelson, que se lo pasa como un indio con el papel y con la película, que es el más gamberro de todos, que hace de este miembro del gobierno que mueve los hilos y a las marionetas. Y es tremendamente divertido cada vez que aparece en pantalla, porque es un personaje bastante cafre y yo me reí muchísimo con él. Pero hay personajes curiosos, el asistente de ella, los científicos, las relaciones que se establecen. Juega mucho con eso y lo hace de una forma bastante divertida y bastante fresca.
y juega con la química entre ellos dos, y eso funciona muy muy bien. Todo eso funciona muy muy bien. Funciona también muy bien que, y esto es algo que decimos muy a menudo en las comedias románticas tienen un problema, y un problema grave muchas veces, y es, tú presentas una comedia romántica y visualmente no hay ningún tipo de fuerza, de riesgo, de poderío visual. ¿Por qué? Pues porque se centran en los diálogos, en los personajes, en las situaciones. Son películas que suelen rodar bastante rápido, con lo cual hay poco despliegue visual. Pero en este caso Berlanti creo que ha hecho una película muy interesante visualmente. Primero, entre otras cosas, porque ha podido rodar en Cabo Cañaveral, ha podido rodar en Cabo Kennedy, ha podido ir a Florida a rodar. Y eso, quieras que no, da un trasfondo a las escenas visual, un look visual muy, muy interesante, muy potente. ¿Por qué? Porque los edificios tienen una estructura enorme a lo alto para albergar los cohetes, porque hay mucho espacio abierto, porque juega mucho con los planos aéreos, porque le permite un uso de la luz muy interesante, con un director de fotografía magnífico, muy interesante y muy potente, sobre todo en los espacios abiertos, que contrasta mucho con ciertas luces frías. Fijaos, hay una diferencia enorme cuando están en las oficinas y cuando están en los despachos y en las propias dependencias de la NASA, cuando, por ejemplo, van al diner, al restaurante este de carretera, que se convierte en un punto focal de la película también. Hay una luz totalmente distinta y está totalmente iluminado de una forma distinta, como si los personajes intentaran mantener un lado frío fuera y aquí dentro pudieran ser ellos mismos, ser más humanos y conectar. Y eso creo que lo hace muy bien a nivel visual y que aporta algo que normalmente, sin volvernos locos, pero que aporta algo que normalmente las comedias románticas, por falta de tiempo, por falta de medios o por directores que no tienen el talento, son muy televisivas, suelen ser visualmente muy televisivas. Y eso creo que le resta interés cuando vas a verla en una sala de cine. Si vas a verla en una sala de cine, en una pantalla grande tiene que haber algo que te atraiga aparte de la historia, y si no, pues no. Y eso es algo que en los 80 se hacía muy muy bien. Es algo que ciertos directores de los 80 con la comedia jugaban mucho y muy bien con eso. Fijaos, por ejemplo, cómo cada vez que Scarlett Johansson usa un vestido, la fuerza que tienen los colores de ese vestido respecto al resto, a lo que le rodea. Es un personaje que destaca continuamente frente a este mundo militar, gris, de científicos, de gente muy abnegada en su trabajo, que está intentando conseguir lo que parece aparentemente imposible, que es poner al hombre en la luna. Entonces, eso visualmente le da un aspecto, un look, que a mí me sorprendió porque no me lo esperaba en una película así y porque es una película que normalmente no destaca por ello, este tipo de cine. Pero claro, llegan los contras, y tiene varios, y el primero de ellos es que es una película que dura 2 horas y pico y le sobra metraje, le sobra mucho metraje, porque para ese viaje no necesitábamos tantas alforjas, no hace falta, podía haberse contado en menos tiempo. Da vueltas demasiadas veces a demasiados temas que ya me has contado. Hay demasiadas escenas similares entre sí que hacen que la trama no avance. Yo creo que es una película que 15, 20 minutos menos no hubiera pasado nada por limpiarla de polvo y paja y hacerla un poquito más ligera. ¿Por qué? Porque esas escenas reiterativas acaban haciendo que el ritmo se resienta y que haya momentos que a lo mejor son escenas bastante divertidas, pero la trama no avanza, no permite a la trama avanzar, porque da 2 pasos hacia adelante, 2 pasos hacia atrás. Entonces, para que dé 3 pasos hacia adelante, le cuesta a veces. Y eso hace que el ritmo se resienta un poco y que tú digas, no te hacían falta 2 horas y 5 minutos para esta película, ni de broma, ni 2 horas 10, o no recuerdo ahora mismo, era algo más de 2 horas. No hace falta, no es necesario, es un tipo de película que podía haber sobrevivido con menos metraje muy tranquilamente y posiblemente fuera más ligera y más entretenida. También es verdad que hay varios personajes que son un mero adorno. No son personajes. Son herramientas para que la trama avance. Le pasa muy a menudo a cierto tipo de cine, a cierto tipo de películas que juegan en el guión con la fórmula, que son muy formulaicas. Entonces, al tirar de fórmula, hay personajes que se convierten en
accesorios para que la trama avance. Por ejemplo, el director de cine es uno de ellos, y su director de fotografía, o el propio personaje de Woody Harrelson. Aunque intentan, por ejemplo, al personaje de Ray Romano darle un trasfondo personal, igualmente da la sensación de que son más accesorios que otra cosa. Es algo que se nota mucho con la asistente de ella. Es un personaje que está para dar solo el 99% para dar la réplica divertida, sarcástica, irónica, o incluso para apoyar al personaje central sin tener una dimensión real. Eso significa que el guión podía haber estado más trabajado, que el guión requería de alguna, a lo mejor, reescritura mejorando a los personajes para no dar esa sensación de que son tan bidimensionales y tan carentes de vida esos secundarios, porque lo hacen muy bien para mí con los dos personajes protagonistas, pero no lo hace tan bien con los secundarios, no es capaz, y eso no requiere de más tiempo en pantalla, requiere de fijarse en otros detalles y de darle un puntito a esos detalles y a ciertos momentos. Cosa que sí le da a los protagonistas. Se trata del detalle, no de más tiempo. Se trata de dar una vuelta, y hay escenas que reiteran cosas, y esas escenas podrían haber servido para otras cosas más cortas incluso. Se trata todo de ajustar los tiempos. Entonces deja la sensación de que has visto una película divertida, entretenida, muy simpática, con una pareja protagonista bastante potente, pero que podía haber sido algo más. Podría haber sido algo más memorable, y eso hubiera sido más trabajo de guión y un mejor trabajo de montaje, para mí. Creo que esas son... No es que el montaje sea malo, simplemente podría haber sido mejor, más ligero, y no es que el guión sea malo, es correcto. Es correcto y el guión podría ser mejor. Creo que ahí está su talón de Aquiles, y que eso es lo que va a definir al final que al público le interese o no le interesa la película, porque este tipo de películas al final, como en Cualquiera menos tú, el boca a boca hace mucho, y hay que entender que ya veremos cómo tira el boca a boca esta película para adelante o para atrás. Así que para mí ese es el gran pero, o los grandes peros de esta película, que personalmente me ha convencido y me lo he pasado bien. Como os he dicho, no voy a que me revolucione el mundo con una película así, voy a entretenerme, a disfrutar, a reírme, a descubrir los muchos guiños que hay ocultos, y a disfrutar de una comedia romántica, o de una comedia con tintes de romance, y creo que lo hace bastante bien. Para mí es una película de 3 estrellas y media. Creo que es una película que merece la pena echarle un ojo, que merece la pena ver en cine por lo que os he contado antes, y que hay que darle una oportunidad, sin ser la 7ª maravilla del mundo, ni creo que vaya a entrar en la lista de las mejores películas del año de nadie, pero sí es una película con corazón y muy bien armada, visual e interpretativamente. 3 estrellitas y media, para mí, repito, 3 estrellas y media dentro de este género. Estamos refiriéndonos a este tipo de comedias, no es equiparable a otras películas. 3 estrellitas y media, y nada más, que la disfrutéis y que nos contéis qué os ha parecido. Como siempre, dais el like, os suscribís y nos decís lo que queréis por aquí abajo, tenéis todas las redes y demás, y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.